¿Me escuchan, no? Sí, profe. ¿Cómo dijo, profe? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es integrales definidas. Ya vamos a entrar a la parte de integrales definidas para luego ver las aplicaciones de las integrales definidas. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ver la definición formal, vamos a ver algunos conceptos previos, como que es la sumatoria, ¿no? De la suma A1, A2, A3, hasta A su n, es decir, la suma A1 más A2 más A3, se llama sumatoria, ¿no? Lo cual lo representamos de esta forma. Sumatoria de igual a 1 hasta n de los A sub i, lo cual significa que vas dando valores para i, ¿no? De igual a 1 y 2 y así hasta i sub n, la suma, ¿no? Sumatoria. Este símbolo se llama signo de sumación, no sumación, sumación, es sumación. Profe, tiene que grabar. ¿Perdón? Grabe la clase. Ah, ya. Gracias. Ya está. Bien, entonces, antes de ver integral definida, la definición, vamos a ver conceptos previos, ¿no? Como el concepto de la sumatoria. Bueno, ya ustedes saben que este símbolo es la sumatoria, ¿no? Símbolo de sumatorias, el signo de sumación. Y la letra sigma mayúscula, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos algunas propiedades sumatorias, que es lo que vamos a usar. Cuando tengo la sumatoria de igual m hasta n de k, significa que voy a sumar m más 1 y así hasta n, ¿no? Sumando sería n menos m más 1 por k, donde k es una constante. La sumatoria de igual 1 hasta n de k, te vamos a sumar, ¿no? K veces n, ¿no? N veces k, mejor dicho, n por k, donde k es una constante. Sumatoria de igual m hasta n de k es igual, la constante k sale, k multiplicada por sumatoria de igual m hasta n de los f sub i, ¿no? K constante. Cuando ustedes tengan acá la sumatoria a la suma o diferencia de dos funciones, significa que ustedes pueden encontrar la sumatoria a cada una de las funciones, ¿no? La sumatoria de igual m hasta n de los f sub i más menos sumatoria de igual m hasta n de los g sub i. Se llama la propiedad distributiva. Ya, esa es la propiedad distributiva. Y la propiedad de la telescópica, que es lo importante en este tema, es cuando ustedes tengan sumatoria de igual m hasta n, los f sub i menos f sub i menos 1. Es desigual el último término, f sub n menos el f sub m menos 1. Uno menos que el inicial, ¿no? Y en particular, ¿no? Cuando es de igual 1 hasta n, de igual 1 hasta n, tendría entonces, ¿no? Del f sub i menos f sub i menos 1 es igual f sub n menos f sub 0, ¿no? Ahí está. Esa es la propiedad de la telescópica. Y acá, doble telescópica, la doble propiedad telescópica, tenemos acá la doble propiedad telescópica. La sumatoria de igual m hasta n de los f sub i más 1 menos f sub i menos 1. Entonces voy a restar f sub i y voy a sumar f sub i, ¿no? Y voy a usar doble telescópica. Y al final voy a tener f sub n más 1 más f sub n menos f sub m menos f sub m menos 1, ¿correcto? Esta es también la propiedad telescópica, pero dos veces se está usando, ¿no? Como te dije, acá voy a restarle f sub i y le voy a sumar f sub i, ¿cierto? ¿Ya? O sea, f sub i más 1 menos f sub i menos f sub i menos f sub i menos 1, ¿no? Y sale esta expresión. Entonces, cuando es de i igual 1 hasta n también, ¿no? F sub i más 1 menos F sub i menos 1. Es F sub n más 1 menos, más F sub n menos F sub 1 menos F sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las propiedades que vamos a usar en sumatoria, ¿no? Entonces, también vamos a recordar algunas sumatorias notables que usted conoce, ¿no? La sumatoria de igual 1 hasta n los i, o sea, 1 más 2 más 3 hasta n, ¿no?
los n primeros números naturales, ¿no? Ustedes saben que es igual n por n más 1 sobre 2. También recordemos la sumatoria de igual 1 hasta n de los i cuadrados. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta n al cuadrado. Eso viene a ser igual n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? ¿Ya? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La sumatoria, perdón, igual 1 hasta n de i cubo. Ustedes saben que es igual n por n más 1 sobre 2, todo al cuadrado, ¿no? O sea, n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y esa es la sumatoria de los primeros naturales al cubo. Y sumatoria de igual 1 hasta n de los i cuarta. N por n más 1 por 6n cubo más 9n cuadrado más n menos 1 sobre 30. ¿De acuerdo? Seguramente ya ustedes lo manejan los tres primeros y el último tal vez algunos no lo conocían, ¿no? Pero acá se va a usar, ¿no? Hasta i a la cuarta, ¿ya? Entonces son las sumatorias notables. ¿De acuerdo? Esto con respecto a lo que es una sumatoria. Por ejemplo, me dicen acá lo siguiente. Si A es positivo distinto de 1, vamos a demostrar que la sumatoria de igual 1 hasta n de los A sub i es igual a por a a la n menos 1 sobre a menos 1. Aplicando la propiedad que hemos visto 4b, nos damos una función f sub i igual a la i, ¿no? Luego, usando la propiedad 2, la sumatoria de a a la i menos a a la i menos 1, según la propiedad telescópica, es esa función elevada a la n menos a la 0, que es 1, ¿no? Menos 1, ¿cierto? Entonces, esto usando la propiedad de la telescópica, ¿no? De sumatoria de igual 1 hasta n del a a la i menos 1 es a la i entre a, ¿correcto? Es la sumatoria. Entonces, yo puedo factorizar acá o multiplicar por a, ¿no? Acá, multiplicar por a y factorizas a la i. Tendrías de a menos 1 sobre a por a la i, ¿no? Ahí está, factorizando a la i. A menos 1 sobre a la i. Este a menos 1 sobre a no tiene que ver nada con la sumatoria, porque la sumatoria depende de i. Entonces puede salir como constante, ¿no? Sale como constante, ¿correcto? Y eso viene a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Ahí está, sale a menos 1 sobre a por la sumatoria igual 1 hasta n de a sub i, ¿no? Igual a la n menos 1. Y de ahí despejo, ¿no? A por a la n menos 1, ahí está, sobre a menos 1, despejando, ¿cierto, joven? Es la sumatoria de a la i. Y ya se ha demostrado esto, ¿no? Es la sumatoria. ¿Ya? Entonces es la sumatoria de igual 1 hasta n de los a la i. Igual esto también dice, hay una fórmula para la sumatoria de k igual 1 hasta n de k por k factorial. Una fórmula que me indique esta sumatoria, ¿no? Cuando k vale 1, cuando k vale 2, así hasta k igual n, ¿no? Nos damos una función, entonces, una función f de k, digamos que sea igual k más 1 factorial. Entonces, igual por la propiedad de la telescópica, la sumatoria de igual 1 hasta n del k más 1 factorial menos k factorial, ¿no? La función evaluada en k más 1 menos la función evaluada en k, ¿no? Es esto, ¿no? K más 1 factorial menos k factorial. Entonces, eso, según la propiedad de la telescópica, acuérdense, es la función en n más 1 factorial menos 1 menos de 1 sería 0 factorial, que es 1, ¿no? 0 factorial, que es 1. Ahí está. Entonces, acá, jóvenes, el k más 1 factorial es k más 1 por k factorial, ¿no? Ahí está, k más 1 por k factorial. Factorizo k factorial y me quedaría k más 1 menos 1, ¿sí o no? O si no multiplicas término a término,
K factorial por 1 es K factorial con menos K factorial se cancela, que me queda K por K factorial. Y ahí está, ¿no? K por K factorial es igual N más 1 factorial menos 1, ¿no? Entonces ya encontré una fórmula para esta sumatoria. La sumatoria de igual 1 hasta N de K por K factorial viene a ser igual N más 1 factorial menos 1, ¿cierto? A ver, siguiente. El 3 dice que determine una fórmula para la sumatoria de K igual 1 hasta N del seno de K por X. Igual, joven, esto es una serie trigonométrica. Cuando K igual 1, seno de X, cuando K vale 1, seno de 2X, seno de 3X, seno de 4X y así, ¿no? Hasta seno de NX. Es una serie trigonométrica. Ustedes conocen una fórmula, ¿no? Pero esta es una forma de demostrar esa fórmula que usted conoce. Nos damos una función, vamos a dar una función f de k igual coseno de k por x. Ya, no es una función, ahí está. F de k igual coseno de k por x. Entonces, usamos la telescópica otra vez, sumatoria de k igual 1 hasta n, ya, del coseno de k más 1 por x, menos k menos 1 por x, ¿no? Esa es la propiedad de la telescópica, pero doble telescópica, ¿cierto? La doble telescópica. ¿Ya? Entonces, tengo lo siguiente. A ver. Al usar la doble telescópica, ¿qué tengo? A ver. El coseno de n más 1 por x más coseno de x, n por x menos coseno de x menos el coseno de 0 que es 1, ¿no? 1. Ahí está. Entonces, ahí se ha obtenido eso usando la propiedad de la telescópica, ¿no? En este caso, el doble telescópico. Si nosotros usamos identidades, ¿no? Identidades de la diferencia de cosenos, la diferencia de coseno, ¿no? Para el coseno de suma o diferencia, en este caso, diferencia y coseno, usted sabe que es menos 2 veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia, ¿no? La semisuma es este ángulo con este ángulo, ¿no? Al sumarle 1 con menos 1 se cancela, queda 2k por x sobre 2k por x. Ahí está. Por el seno de la semidiferencia, y la semidiferencia se cancela el k, ¿no? Y sería 2x entre 2x, ¿no? Menos 2 en x por seno de k por x. Igual todo el segundo miembro que es por la telescópica, ¿no? En esta sumatoria, jóvenes, depende de k, ¿no? El 2 en x para mí es constante, sale menos 2 en x, ahí está. Sumatoria de k igual 1 n del seno k por x. Igual todo el segundo miembro, ¿no? Coseno de n más 1 por x, más coseno de n por x, menos coseno de x menos 1. Y de ahí finalmente lo vamos a despejar, ¿no? Lo vamos a despejar la sumatoria de k igual 1 hasta n del seno de k por x. Aquí es igual. Ahí está, el menos 2 en x pasa a dividir, ¿no? Coseno de n más 1 por x, más coseno de n por x, menos coseno de x menos 1, entre 2 en x, ¿no? Ya está. Y esta es la fórmula, ¿no? De la sumatoria del seno de k por x. ¿Sí, jóvenes? Bien, jóvenes, ¿hasta acá hay alguna pregunta, por favor? ¿Existe alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, por favor. No, profe, no. No. Bien. Entonces, sumatoria. Estamos viendo, joven, algunos conceptos previos que necesitamos para la definición de la integral definida. ¿Ya? La integral definida se define como una sumatoria, ¿ya? De un límite. Entonces, y también vamos a ver lo que es una partición en un intervalo cerrado. ¿Ya? Vamos a ver, jóvenes, lo que es una partición. Definición. Sea un intervalo cerrado, ¿ya? Sea un intervalo cerrado de AB, ¿ya? Es un intervalo cerrado con una partición del intervalo de A a B. El conjunto de puntos P, que está acá, x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, con la condición de que x sub 0 es menor que x sub 1, es menor que x sub 2, y así menor que x sub n, ¿no? El primer punto
le vamos a hallar el intervalo A, el extremo A, y el último punto, el extremo B, ¿no? ¿Ya? En ese intervalo cerrado de A a B, lo estoy dividiendo en subintervalos, ¿no? En puntos x sub 0, x sub 1, hasta x sub n. Esa partición se denota así, ¿no? Esos puntos se denota con P igual entre llaves x sub 0, x sub 1, x2, hasta x sub n. Eso significa que es una partición. ¿De acuerdo, joven? Entonces es una partición. Ya, lo que me están diciendo, jóvenes, es lo siguiente. Ustedes tienen acá un intervalo cerrado. Ya, acá este el extremo A, digamos. Y acá está el extremo B, ¿no? Entonces, acá a él le estamos llamando x sub 0. Y por acá tendrías el x sub 1. Por acá tendrías el x sub 2. No necesariamente son distancias iguales. Y así hasta x sub n menos 1. Y ese sería el último x sub n, ¿no? Es una partición, ¿no? Y lo representamos entre llaves. Los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n lo representamos entre llaves y se llama la partición. Entonces, veamos algunas observaciones importantes, ¿no? Toda partición P de AB divide en n subintervalos al intervalo cerrado, ¿no? Acá hay n subintervalos, 1, 2, ¿no? Y así n, ¿no? Ahí está, 1, x1, 2, x2, y así. X sub n acá, n subintervalo, ¿no? ¿Ya? La longitud de cada subintervalo, x sub i menos 1, x sub i, para i igual 1, 2, n, se denota por delta i de x. Esta longitud, por ejemplo, lo denoto por delta de 2 de x. Esto denoto delta sub i de x, ¿no? ¿Ya? Esto se llama delta sub i de x. En este caso, delta sub 1. Este es delta sub 2, y así, ¿no? Delta sub n. ¿De acuerdo? Este sería delta sub 2 de x. ¿De acuerdo, Joel? Y así sucesivamente. Todo eso se denota como un delta. O sea, es x sub 1 menos x sub 0. Esta longitud. Esta longitud x sub 2 menos x sub 1. ¿Ya? Ahí está. Por eso que estamos denotando así. Entonces, la sumatoria de igual 1 hasta n de todos estos deltas viene a ser igual b menos a, ¿no? El último menos el primero, b menos a. Toda esta longitud viene a ser b menos a de ese intervalo, ¿cierto? Ahí está. 3. Se llama norma o diámetro de la partición P al número norma de P. Es el máximo de toda esta distancia, ¿no? Te dije antes que no necesariamente son distancias iguales, ¿no? Pueden ser distintos. Entonces, el mayor de todas esas distancias, de todas esas longitudes, todos los subintervalos, se llama el máximo. ¿De acuerdo? Se llama el máximo. ¿Ya? El máximo. Si en caso esas distancias son iguales, porque la idea es que estas distancias sean iguales, se dice que son particiones regulares. Joder, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se fue la pantalla, ¿no? No. No, sí está. ¿Está? Yo no lo Sí. veo. Un ratito, ¿eh? No lo veo yo. A ver. No lo veo la pantalla. Un ratito. Y profe, apague lo de compartir pantalla y vuelva a compartir pantalla. A ver. ¿Qué estoy haciendo? No sé, no veo la pantalla. ¿Usted ve la pantalla? Vemos el Nosotros sí, PDF. profesor. Ajá. Sí. No sé, se me fue la pantalla. Un ratito. Ahora sí, ahí está. Sigue viendo, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Bien, le decía, joven, que esta distancia que son los subintervalos, no necesariamente son iguales, ¿no? Cuando son iguales se dice que es una partición regular.
Pero si son diferentes, al mayor de todas esas distancias se le llama norma, ¿no? Entonces la norma es el máximo entre los deltas su y de x, ¿no? Entonces acá dice, cuando el intervalo de AB se divide en n partes iguales, la longitud de cada subintervalo es, ¿no? Como todo es B menos A, y como hay n subintervalos, entonces cada longitud sería B menos A sobre n, ¿no? Cada subintervalo sería B menos A sobre n cuando son iguales, cuando es una partición regular, ¿no? En este caso, los extremos de cada subintervalo son el x sub 0, es el A, el x sub 1, que sería entre A más el delta x sub 2, que sería A más 2 veces delta de x, ¿sí o no? Más 2 veces, ¿no? Y así, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Observación 2. Vamos a decir lo siguiente. ¿Ver? A ver. Considerando la observación 4, ¿no? Del caso anterior, si cada t sub i en el extremo dicho derecho, cada subintervalo es t sub i igual a más i por delta de x, donde i igual 1, 2, n, y teniendo en cuenta que la norma de p tiende a ser 0 cuando n tiene infinito, entonces se puede expresar así el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de los f de t sub i delta de x. O también se puede expresar de esta manera. Bien, lo que me interesa es esto. Cuando ustedes usan una partición regular, cuando tú usas una partición regular, entonces cada subintervalo, la longitud es b menos a sobre n. Y cualquier punto, el t sub i, cualquier punto es a más i por delta de x, ¿no? Cuando es una partición regular. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen que tomar en cuenta, estos dos. ¿Ya? Si cada t sub i es el extremo izquierdo de cada subintervalo, entonces el t sub i es a más i menos 1 delta de x, igual 1, 2 hasta n, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Profe, no entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar lo anterior? ¿Cuál joven? Lo anterior, esa fórmula que dijo, no lo entendí muy bien. ¿Está? No, la de A y la de la A. Eso ¿Está? no lo entendí muy bien. Ajá, no lo entendí muy bien eso. Sí. Ya. Entonces dice, vamos a considerar que el t sub i, ¿no? Es a, o sea, cada punto de la partición tiene la forma a, cuando es regular, ojo, cuando es regular, o sea, cuando cada distancia son iguales, ¿no? Cada t sub i es a más i por delta x. ¿Ya? Y teniendo en cuenta que la norma de p es 0 cuando n tiene infinito, ¿ya? Cuando n tiene infinito, la norma de p tiende a ser 0. O sea, cuando hay más particiones, si ustedes tienen acá, por decir, un intervalo de a a b, ¿no? Tienen un intervalo de a a b, donde n es la cantidad de particiones. Pero si yo hago infinitas particiones, entonces cada vez que usted aumenta las particiones, entonces la norma tiende a ser 0, ¿sí no? La norma tiende a ser 0 cuando hay infinitas particiones, ¿no? Ya tiende a ser 0. O sea, cuanto más particiones se hagas, la distancia se va a acortar, ¿no? Si acá hago más particiones, la distancia se acorta, ¿no? Sigo haciendo más particiones y se hace 0, ¿no? Entonces, se puede escribir como el límite, cuando n tiene infinito, de la sumatoria, ¿no? De esas funciones, ¿no? Entonces, cuando n tiene infinito, o sea, eso lo puede expresar como un límite. Cuando n tiene infinito, como un conjunto A. Ya, cada una de esas divisiones, o sea, cada una de las sumatorias, o sea, estamos llamando el conjunto a la sumatoria de todo esto, ¿no? De cada una de estas particiones, de cada uno de sus intervalos. El límite, cuando n tiene infinito, de la sumatoria, ¿no? La suma de todos ellos, de igual 1 hasta n, de la función evaluada en t sub i, dependiendo de qué función es, por el delta de x, que es la distancia, ¿no? La distancia. O también puede ser así, ¿no? Límite cuando n tiene infinito, como acá en la sumatoria
no depende de delta X, solamente depende de Y, el delta X puede salir como constante, ¿no? Ya, de esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Y la ¿Se U entiende, qué? joven? ¿Y la U, esa U que está al costado qué es? ¿Es de acá? Ajá, ¿es una unidad o es una variable? Es la unidad al cuadrado, eso significa área. Ah, Lo que se quiere decir es que la integral definida significa el área bajo la curva. Eso es lo que vamos a definir ahorita. Eres A y eres B. La integral de A hacia B de esta función. Esta función f de x. Entonces, cuando yo lo divido en subintervalos, para encontrar el área, de esta región bajo, entonces se forman rectángulos. Cuanto más rectángulos haya, el área más precisa. Esto que está acá es el delta x y esta es la función. Por eso que es delta x por la función. Las sumatorias, la sumatoria de toda esa suma de rectángulos, me representa el área bajo la curva. Por eso que tiene unidades cuadradas y el área se representa como una unidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Me entienden? sí, profesor. Ya, entonces, eso es lo que iba a mostrar ahorita. Ya, entonces, vamos a seguir. Literal definida. Se llama área bajo la curva de la gráfica igual f de x, el área de la región R limitada por la gráfica de la función f continua y no negativa, definida por y igual a fx para todo x que está entre a y b. La recta vertical es x igual a, x igual b y el eje x. Lo que se denota por área de R, ¿no? Lo que te decía, ¿no? La definición de la integral definida, ¿no? ¿Qué significa integral definida? Así como la derivada significaba la pendiente, la recta tangente, ¿no? A una función. Entonces, y la integral definida significa el área bajo la curva de esa función, donde esa función es no negativa, de acuerdo, positiva, o sea, no negativa. ¿Ya? Entonces, el área es igual a integral de a a b de la función f de x diferencial x. ¿Ya? Es el área, integral definida. Y como definición es límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de los fx sub i por delta x sub i. ¿Ya? Para todo, acá vamos a diferenciar el delta xy, le pongo una rayita, para no confundirnos que es el mismo xy de acá. Este es un punto cualquiera del intervalo, que pertenece a ese subintervalo, ¿no? En donde cualquier punto, cualquier extremo de la partición se va a encontrar A, que es el primer punto, más I por B menos A sobre N, es lo que hemos visto en antes, ¿no? Y el delta xy es B menos A sobre N. ¿De acuerdo, joven? Es lo que hemos visto en antes. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de lo que es integral definida. ¿Correcto, joven? Es la definición de lo que es integral definida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, joven? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Entonces, estamos diciendo, joven, que la integral definida es el área bajo la curva. Ahí está, el área bajo la curva es la integral de a b de la función f de x diferencial x. Entonces, la idea, joven, la idea es acá encontrar el área bajo la curva. Por eso que estamos viendo las particiones. Lo estoy separando el integral de AB, lo estoy dividiendo en varias particiones, ¿no? En varios subintervalos. Entonces, cuanto más rectángulos exista, el área más preciso, ¿no? Porque acá, si yo construyo un rectángulo, acá va a sobresalir. Si construyo otro rectángulo, sobresale, ¿sí o no? Pero cuando existen n infinitos rectángulos, entonces ya se va a cortar esa parte que está sobresaliendo, ¿no? Y vas a tener como si fuese líneas, y la sumatoria de todas ellas, cuando n tiene infinito, es el área bajo la curva, es la integral definida, ¿cierto? Por eso que es la base por la altura de cada rectángulo. Esta base es el delta x1, en este caso, por la altura que es la función evaluada en ese punto x1, ¿no? ¿Cierto? Por eso que la definición era así. ¿De acuerdo, joven? De la sumatoria. Usando la definición de integral definida se pueden calcular dos tipos de ejercicios, que es lo que siempre o mayormente viene en la práctica, ¿no? Límites mediante el uso de una integral
o integrales definidas mediante el cálculo del límite de una sumatoria, o sea, el área bajo una curva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro eso, joven, de la sumatoria de integral definida? ¿Qué significa? ¿Quedó claro, joven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a ver entonces esta aplicación, lo que siempre se usa. A ver. Por ejemplo, dice acá, dice, represente el límite como una integral definida de esta sumatoria. Esa sumatoria, ¿no? Límite cuando n tiene infinito, ¿ya? Límite cuando n tiende a ser infinito, de sumatoria igual 1 hasta n, de 2n más 4i sobre 2n cuadrado más 4i por n más 4i cuadrado, ¿no? En una partición de 2 a 6. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes recuerdan, joven, que esto lo voy a pasar como una integral definida, dice. ¿Ya? Como una integral definida. Recuerden ustedes que la integral de a a b, la integral de a a b, de f de x, diferencial x, viene a ser igual que cosa. Límite cuando n tiene a ser infinito, sumatoria igual 1 hasta n, f, lo de un punto cualquiera, xy, no necesariamente es el extremo, por el delta xy. Esta es la base y esta es la altura, ¿no? Estamos sumando rectángulos, ¿no? Esta es la definición. En este caso la partición es 2 a 6, ¿no? Como la partición es 2 a 6, entonces el a vale 2 y el b vale 6, ¿cierto? ¿Sí, joven? Entonces a viene a ser 2, a es igual a 2, y b es igual a 6. A igual a 2 y b es igual a 6. Entonces, si usted recuerda, hemos visto que el delta xy, entonces, el delta xy viene a ser igual b menos a sobre n, ¿no? O sea, es igual a 4 sobre n. 6 menos 4 sobre n. Y el xy, si usted recuerda, era a más i por delta xy, ¿no? Aquí es igual, a vale 2, y sería 2 más i por delta xy 4 sobre n más i por 4 sobre n, ¿no? Ya está, ya tengo el delta xy, ya tengo el xy. Entonces, vamos a darle forma a esto, ¿no? Damos esta forma, ¿ya? Empezamos, tengo límite cuando n tiene infinito de la sumatoria, límite cuando n tiene infinito, sumatoria de i igual 1 hasta n. ¿De acuerdo? A ver. Debo encontrar el delta xy. Y el delta xy es 4 sobre n, ¿no? 4 sobre n. De alguna forma debo encontrar 4 sobre n. ¿Qué te parece si factorizo el n acá? Y al factorizar n, voy a tener 2 más 4 sobre n por i. Y ahí está 4 sobre n por i. Abajo también factorizo el n cuadrado. Factorizo n cuadrado, ¿qué me queda? 2 más 4i sobre n. ¿Sí o no? Más 4i sobre n. Más 4i cuadrado sobre n cuadrado. 4i cuadrado entre n cuadrado.
Entonces, n y una n se cancela. Ya se cancela una n, esta n, con una n de acá se cancela. Y me quedaría entonces, mire, acá debo tener esta forma, ¿no? Una función, debo identificar la función por el delta xy, y el delta xy es igual a 4 sobre n. Acá ya tengo un n acá, falta el 4, ¿no? Entonces multiplico por 4 arriba y multiplico por 4 abajo. Ya, entonces sería acá límite, cuando n tiende a ser infinito, de la sumatoria de igual 1 hasta n. A ver, 2 más 4i sobre n. Acá estoy multiplicando por 4. Por 4, 8. Más 16i sobre n. Más 16i cuadrado. Más 16 veces i cuadrado sobre n cuadrado. Todo esto multiplicado por 4 sobre n, ¿no? Ahí está el n de acá y multipliqué por 4, ¿no? Ya, entonces ya tengo ya el delta xy, que es 4 sobre n. ¿Correcto? Y esto que está acá, ¿a qué es igual? Yo puedo escribir acá, entonces igual, aquí identificar la función. Límite, a ver, vamos a poner acá. Límite, cuando n tiende a ser infinito, la sumatoria igual 1 hasta n. A ver, 2 más 4i sobre n. Abajo podría tener un binomio al cuadrado, 4i sobre n. ¿Más cuánto, joven? Más 1 podría ser, o más 2. Más 2. Más 2, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuál es el primero? Ahí está. El doble producto del primero al segundo, más cuál es el segundo, 4. Faltaría 4 para 8, ¿no? Más 4. Más 4. Por 4 sobre n. Esto que está acá, joven, el xy, ahí está, 2 más i, 4 sobre n, ahí está. 2 más i, 4 sobre n, ahí está, miren. Eso me representa el fxy, ¿no? Todo esto que está acá, ya leí la forma, miren. Esto que está acá es la función evaluado en x u y. Y esto que está acá es el delta xy. Delta xy. No, es el delta xy. Ya está. Entonces, yo tengo la función. La función sería x sobre x cuadrado más 4, ¿sí o no? Porque el delta xy es eso, ¿no? Ya identifique la función. La función en x sería acá integral de a, que vale 2, a b, que vale 4, de esta función. Y esta función sería ¿cuánto? X cuadrado tiene la forma de una función x cuadrado sobre 4 más x cuadrado o x cuadrado más 4, que es lo mismo, ¿no? Por diferencial de x. Diferencial de x. De 2 a 6 es, profe. De 2 a 6, perdón. De 2 a 6, ya está. De x nada más, ¿no? X sobre 4 más x cuadrado. Más adelante, cuando ya veamos el segundo teorema fundamental del cálculo, vamos a ver que esto se puede calcular y sale un valor numérico. Y ese valor numérico
es el resultado de este límite de sumatoria. Por eso una aplicación de esa definición de integral definida es para calcular límite de una sumatoria. Y ahí se puede encontrar el valor, ¿no? Por ahora, solamente se deja como una integral definida. Dice, representar el límite como una integral definida. Y lo estamos representando como una integral definida. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Hasta aquí va a No, venir profe. en la práctica o hasta dónde? ¿Cómo? ¿Hasta aquí va a venir en la práctica o hasta dónde? A ver, para empezar, ¿cuándo es la práctica? El próximo viernes. ¿En la semana 6 o 7? 7. 7. Estamos semana 6. Ya la otra semana, porque en otras secciones se ha tomado la semana 6. Mejor dicho, otros cursos, porque justo era martes y miércoles, ¿no? Yo tengo cálculo diferencial que la práctica era martes, se tomó este martes porque la siguiente semana es feriado. Tengo cálculo avanzado, se tomó ayer, miércoles, porque la otra semana también es feriado. Bueno, en su caso usted no toca feriado, pero entonces no hay problema, la otra semana es feriado. Bien, entonces, y vamos a ver hasta dónde lleguemos, pues, ¿no? Debe ser todo irracionales, la práctica debe ser todo irracionales y parte de integral definida, ¿no? Parte de integral definida. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Y la otra aplicación es esta, ¿no? Dice, mediante la definición de integral definida, calcular este integral. Ya sabemos que calcular este integral es sencillo, ¿no? Y evaluarlo de 1 a 3 también es sencillo. Sé que ustedes lo conocen, ¿no? Es una integral definida, que es el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero en este caso me están diciendo que use la definición. ¿De acuerdo? Vamos a usar la definición. Entonces, en este caso, integral de 1 a 3, ¿no? La integral de 1 a 3 del f de x, diferencial x, según definición, es igual límite, ya según definición límite, cuando n tiende a ser infinito, ¿de acuerdo? De la sumatoria de igual 1 hasta n, de la función, esta función igual a x sub i, sombrero, vamos a poner rayita, por el delta xy. Esa es la definición, ¿no? Es lo que me están pidiendo calcular esa integral usando esta definición. En donde tenemos lo siguiente. Para este caso, el delta xy viene a ser igual b menos a sobre n. El b vale 3 y la vale 1. 3 menos 1 sobre n. O sea, es igual a 2 sobre n. 2 sobre n. ¿Cierto, joven? Y el xy viene a ser igual a, que es 1, más i por delta xy, ¿no? Más i por 2 sobre n. Es igual 1 más i por 2 sobre n. Entonces, como la función f de x viene a ser 4x cubo, ¿ya? 4 veces x cubo menos 3x cuadrado más 1. Entonces, la función f igual a xy, sombrero. Aquí es igual 4 por x, ¿qué es esto? 1 más i por 2 sobre n, al cubo. 1 más i por 2 sobre n al cubo. Menos 3 por x cuadrado. Y el x igual 1 más i por 2 sobre n al cuadrado. Y más 1. ¿Cierto, joven? Ahí está.
Si nosotros desarrollamos el binomio al cubo, el binomio al cuadrado y más 1, y agrupamos, vamos a llegar a lo siguiente. 32 sobre n cubo, ¿ya? Por i cubo, el primer término, más 36 sobre n cuadrado por i cuadrado, más 12 sobre n por i, más 2. ¿Ya? Más 2. Entonces, la integral de 1 a 3 de f de x, integral de 1 a 3 de f de x, diferencial x, viene a ser igual. Límite cuando n tiende a ser infinito de esa sumatoria de igual 1 hasta n, sumatoria de igual 1 hasta n, de los f, x, y, que viene a ser todo esto, por el delta x, y, que viene a ser 2 sobre n. O sea, todo esto por 2 sobre n. Ya, todo esto por 2 sobre n. ¿Cierto, sí o no? F, x, y, por delta x, y, que es 2 sobre n. Por 2, por ejemplo, acá sería 64 y cubo sobre n a la cuarta. 64 y q entre n a la cuarta. Igual esto, más 72 sobre n cuarta, ¿no? Porque estamos a ir por 2 sobre n, ¿no? N cubo, perdón. N cubo por i cuadrado. Más, acá sería por 2 sobre n, 24 y sobre n cuadrado. Más 2 veces, por 2 sería 4 sobre n, ¿no? Más 4 sobre n. Ya está. ¿Sí, jóvenes? Y ese es igual entonces, límite, cuando n tiende a ser infinito. A ver, hemos visto la propiedad de sumatoria. La sumatoria de suma significa que se debe encontrar la sumatoria de cada uno de ellos, ¿no? Por eso que hemos visto propiedades sumatorias. Entonces, y la constante sale, por ejemplo, la sumatoria depende de i. 64 sobre n a la cuarta sale 64 entre n a la cuarta sale y sería sumatoria de igual 1 hasta n de i cubo. Acá, sumatoria de acá, 72 sobre n cubo sale, ¿sí o no? Más 72 sobre n al cubo sale sumatoria de igual 1 hasta n de quién? De i cuadrado. Más 24 sobre n cuadrado sale 24 entre n cuadrado sale sumatoria de igual 1 hasta n de i. Más 24, más 4 sobre n sale de la sumatoria de igual 1 hasta n de 1. Ahí está. Y la sumatoria, por eso que hemos recordado las sumatorias notables, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que recordamos las sumatorias notables. Entonces, integral sería entonces límite cuando n tiende a ser infinito, ¿ya? Acá, 64 entre n a la cuarta por, aquí es igual la sumatoria de los i cubos,
n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, n cuadrado por n más 1 al cuadrado, n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Más 72 entre n al cubo por la sumatoria igual 1 hasta n de los i cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Es igual n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. 2n más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? Más 24 entre n cuadrado por sumatoria de igual 1 hasta n de los i. N por n más 1 sobre 2, ¿no? Ese es eso, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Y más 4 sobre n por la sumatoria igual 1 hasta n de 1. O sea, vamos a sumar n veces 1. 1 más 1 más 1, n veces sería n. Listo. Hay que calcular el límite. Cuando ustedes calculaban límites infinitos, jóvenes, cuando tú calculabas límites infinitos, cuando el grado del numerador era igual al grado del denominador, ¿se acuerdan? Cuando el grado del numerador era igual al grado del denominador, el límite era el cociente de los coeficientes de mayor potencia. Cuando yo multiplico acá, cuadrado el primero va a ser n cuadrado, con n cuadrado, n a la cuarta, 64. Si no, cancela n cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Bueno, 64n a la cuarta, acá tengo 4n a la cuarta. 64 sobre 4 sería la respuesta, ¿no? O sea, sería 16, ¿no? 16. Más, acá el límite de este término ahora. n, 2n cubo, abajo también tengo n cubo. 72 por 2 sobre 6, ¿no? El grado del numerador y el grado del denominador son iguales. 72 por 2 sobre 6. ¿Cuánto, joven? 24. 72 por 2 sobre 6, ¿cuánto es? 24. 24, ¿no? Más 24. Ahí está. Esto que está acá. N con n cuadrado, grado igual que el grado de abajo, ¿no? 24 sobre 2, 12. Y acá el límite de una constante, porque el n se cancela 4. ¿Cuánto sale esto? A ver. 24 más 16, 40, más 12, 52, más 4 sería 56. Entonces el límite sería, o esa integral definida, saldría 56. Y debemos calcular usando definición. Yo sé que este integral es sencillo y evaluarlo te va a salir en menos de un minuto, ¿no? Pero esto es usando definición, ¿no? Así como nosotros calculamos límites usando definición o calculamos derivadas usando definición, acá también esta integral definida lo calculamos usando definición. Entonces la prueba al comienzo te van a pedir calcular integrales pero usando definición, ¿no? Ya después cuando se ve las propiedades fundamentales del cálculo ya se ve ya el cálculo más directo. ¿Alguna pregunta, joven? No, profe. Profesor. Bien, tomen foto, por favor, si desean. Entonces, lo que interesa, joven, en esta primera parte de integral definida es que usted sepa aplicar la definición. Y como usted puede observar, necesitamos sumatorias, necesitamos particiones, por eso que hemos repasado, ¿no? Lo que es una sumatoria, sus propiedades, las sumatorias notables, y lo que es una partición, ¿no? Bien, entonces, vamos a borrar, y ustedes ahora van a calcular estas integrales, pero ojo, usando definición, ¿ya? Usando definición. ¿Ya? Estas integrales, usando definición. Usando definición, calcular esto. ¿Ya? Ahí, trabajando todos, por favor. Por ahora, usando definición, ¿ah? Si desean, lo comprueban. Yo sé que ustedes saben, pero comprueban, pero usando definición. Son 4 ejercicios, a ver, trabajando, joven, por favor, ¿ya? Usando definición, jóvenes, ¿ah? Entonces, no se olviden que la definición dice lo siguiente, ¿no? Ya lo voy a escribir acá para que lo recuerden. No se olviden que la definición dice que la integral de a a b de f de x diferencial x
¿no? Es igual límite cuando n tiende a ser infinito, ¿no? De la sumatoria de i igual 1 hasta n de los f x sub i por delta xi, ¿no? En donde x sub i viene a ser a más i por delta xi. Y xi, delta xi, ¿no? Estamos considerando que es una partición regular, ¿no? Es igual b menos a sobre n. ¿Ya? Esto debe saber. Bien, a ver, trabajando jóvenes, por favor. Trabajando todos. Trabajen jóvenes. Profesor, profe, Dime, joven, te escucho. en la primera integral dice de menos 3, ¿a dónde? No veo el número de arriba. Menos 3 a 3 de x cuadrado. Ahí es.